algunos de los resultados de mi tesis de maestría titulada Memorias del Pueblo Raizal, en donde se demuestra, como dijo el profesor Raúl, que el Estado colombiano también ha tratado de imponer en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina una memoria totalmente contraria a la cultura y tradiciones del pueblo raizal, al tratar de homogenizar la memoria a un imaginario de nación similar a la mayoría continental. Imposición que tuvo, digamos, también un proceso de resistencia que hoy permanece en la memoria del pueblo raizal y que es transmitida de generación en generación. Entonces, esa imposición del Estado colombiano se hizo evidente a partir de 1912, cuando el gobierno colombiano creó la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia, y después se transformó en Intendencia Especial en 1972, y ese modelo se disolvió en 1991 con la creación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir de la nueva Constitución de Colombia. Entonces, en ese contexto, esa política de colombianización se dio en tres ejes muy importantes. El primero fue crear un sistema administrativo para ejercer control total sobre la administración de todo el territorio insular por el Estado colombiano. El segundo eje fue la catolización de los habitantes ancestrales del territorio. Y el tercer eje fue la colombianización de la educación, consistente en la imposición del idioma español y la enseñanza de los valores patrióticos. Entonces, en la memoria de los adultos raizales mayores de 60 años, persisten los recuerdos sobre ese proceso de imposición que hizo el Estado colombiano para transformar la cultura y homogenizar a los habitantes ancestrales al imaginario de nación. Con base a unas entrevistas que se hicieron a estos raizales mayores de 60 años, indistintamente de su religión o de su afiliación política, se pudo reconstruir a partir de la memoria de estos adultos mayores cómo fue ese proceso de colombianización, cómo lo vivieron, cómo fueron esas imposiciones y cómo se resistieron a esas imposiciones. Entonces, vamos a mirar algunas de las imposiciones y algunas formas de rechazo. Entonces, primeramente, para ejercer el control administrativo sobre el territorio, el gobierno se aseguró de que todos los intendentes que llegaran al territorio, a administrar el territorio, fueran del área andina, especialmente de Bogotá. Otra cosa que hizo el Estado colombiano fue la militarización del territorio. Y otra imposición fue la obligatoriedad de convertirse al catolicismo para poder laborar y estudiar en los colegios públicos. Entonces, esta reconstrucción de la historia que hicimos, como ya dije, fue basado en las memorias de los adultos mayores. Una de las estrategias de la población ancestral, liderados, digamos, por el movimiento raizal, es la invención de
una fiesta inventada, la creación o la invención de la Semana de la Emancipación, que es una fiesta inventada por el pueblo raizal, con el fin de seguir conmemorando su propia identidad. En este sentido, esta fiesta inventada, que es la Semana de la Emancipación, es una forma de resistencia, es una forma de resistencia, es una forma de resistirse culturalmente, una forma de resistirse culturalmente que hasta el día de hoy, que persiste hasta el día de hoy. Entonces, la idea es que en este sentido la población ancestral, sin distingo de clases, color o religión, se unen cada año en torno a un fin que es aprovechar esta Semana de la Emancipación, que es una fiesta donde los raizales celebran su liberación de la esclavización. Aprovechan estas fiestas para celebrar su propia cultura, su propia religión, digamos, su africanidad, celebrar sus tambores, celebrar los diferentes rasgos característicos digamos, del pueblo raizal. Entonces, como podemos ver, el pueblo raizal, pese a las imposiciones del Estado colombiano, el pueblo raizal se sigue resistiendo a esa homogenización, se sigue resistiendo a ese proceso de colombianización, se sigue resistiendo a ser homogenizado al imaginario de nación del Estado colombiano. Y digamos que eso es la belleza, eso es la belleza del pueblo raizal. Me atrevería a decir que a pesar de que en 1991, a partir de la nueva Constitución colombiana, se reconoce las diversidades de la nación, me atrevería a decir que Colombia o el Estado como tal, en su racismo institucional y en su colonialidad del poder, todavía no está preparada para aceptar a estas diversidades que tanto profesan en la Constitución de 1991. En diferentes momentos, siglo XIX y siglo XX, el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo del Estado, partiendo de esas ideologías dominantes y hegemónicas que construyó en el 19 y que logra nuevamente intentar imponer en el 20 sobre aquellos territorios que aún no ha controlado, es exactamente lo que ocurre en el archipiélago. Es exactamente ese proceso inacabado y esfuerzo por homogenizar que lleva a que la Constitución de 1886 fracase y que tenga que reinventarse y redefinirse la nación a partir de un nuevo pacto constitucional que es el 91, donde ya se reconoce la diversidad cultural y étnica que nunca se reconoció en la Constitución homogenizante de 1886. Aún así, como ha dicho Julia, creo que ahí todavía hay una lucha para que esa Constitución logre aplicar eso. Y en la otra línea también demuestra esa evolución del pensamiento caribeño. Demuestra cómo de muchas formas, digamos, se han dado los procesos de resistencia, procesos de negociación y ese rescate anticolonial, antipoder, que siempre ha sido la historia que caracteriza el Caribe y que ha definido buena parte del pensamiento de sus intelectuales y de sus políticos más vinculados con ese pensamiento de la caribeñidad. Los que hablan del cimarronaje como elemento de resistencia, los que hablan de las diferentes formas de resistirse a partir de la memoria, nos llevan por ese camino, de esas formas en que subsiste en muchos, digamos, intelectuales y pensadores de la realidad caribeña, esas líneas generales que nos permiten caracterizar ese pensamiento. Yo dejo ahí, quería hacer esa reflexión para mirar cómo se encadenan esos
ese pensamiento caribeño de múltiples maneras y que podríamos incluso, si las preguntas lo permiten, profundizar y puntualizar en aspectos muy específicos y ya puntuales de esta generalidad que yo conté, pero que Julia creo que ha hecho un trabajo bien de concretar una realidad en donde se articula ese pensamiento de resistencia con el pensamiento de resistencia caribeño, en un contexto en que el Caribe y los intelectuales del Caribe están interactuando de la misma manera, lo que nos lleva a la idea general un poco de que hay unos tiempos y unas condiciones que comparte el Caribe y que hacen que de alguna manera reaccionen de manera similar a esos contextos de opresión y dominación que imponen el colonialismo o las diferentes formas de colonización que se hacen desde el poder. Será reconocido por pues haber sido un pescador muy importante y haber sido quien construyó gran parte del territorio en el cual se asienta actualmente el islote. Él decía, y aquí es donde traen esas disputas, digamos, obviamente la memoria depende de la posición también de las personas que cuentan las historias, y él decía él contaba una parte de la historia del islote desde su relación con esa historia, pero habría otros que le disputaban esa memoria. Y para el reconocimiento de la ancestralidad, de ese concepto, digamos, que tanto le reclamaron a los isleños de mostrar en el proceso que ya les mostraré, digamos que su relato no era positivo para reclamar una territorialidad colectiva, porque él decía que al islote no llegaron, claro, desde su construcción de la memoria, él está hablando de la colonia y está diciendo que no llegaron negros, y tenía otras categorías para designar a las personas que él reconocía como los primeros pobladores. Él decía, eran colorados, ojos rayados, y eran claros y no eran negros. También se refería a unas migraciones, digamos, y a unos contactos con indígenas, sobre todo cunas, que hubo incluso una indígena cuna que tuvo descendencia con un isleño. Ellos tuvieron muchos intercambios de coco, de varios tipos de pescado a lo largo de su historia, porque navegaban, digamos, hacia estas zonas también por varios auges como la tagua, coco. Entonces, él contaba esta historia, y la razón por la que la rememoro aquí, además de recordar la memoria de tío Pepe, que fue y sigue siendo muy importante para este trabajo y para la isla, pues porque nos plantea, digamos, ese reto de cómo compaginar ciertas formas de memoria y de historia frente a lo que se reclama como ancestralidad, digamos, y como una forma de anclaje a la tierra histórico. Entonces, si quieres, continuamos, Lau. Este es el islote, esa es la foto que se encuentra pues en internet, que se encuentra en varias partes, digamos, de las páginas del gobierno y publicitarias, pero bueno, es una isla, como pueden ver, quienes no la han visto o no la han conocido, es una isla que no tiene playas, es una isla del tamaño aproximadamente de una cancha de fútbol, tiene digamos que se puede decir que como la población no es permanente, toda la población, pero se puede contar 600 personas en épocas donde varia gente se reúne ahí, los niños que estudian afuera llegan allí, y una población más estable de 600 personas, tiene aproximadamente, ya debe tener unas 100 casas que ya están construidas en concreto y con techos de zinc, antes eran de paja y de madera, y pues es una isla que tiene en su interior, como vamos a ver, una división por calles, por barrios que la misma gente ha hecho. Acá quiero llamar la atención sobre el hecho de que el islote no ha aparecido dentro de, pues digamos, solo hay una mención al islote en algún archivo de 1918, 1919, en el que se le mencionaba, y
pues según las crónicas de viajeros a principios de 1800, de pronto hay una expedición, que es la expedición Fidalgo, que cuando uno lee, él menciona las islas alrededor y habla de un pequeño mogote que uno podría imaginar, aunque las mediciones de navegación eran muy distintas, entonces no se puede aseverar, de pronto hablaba del islote, pero el islote no aparecía ni en la geografía. Ellos tuvieron que reclamar su aparición aparecer ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En 2010 hicieron un derecho de petición, una acción para aparecer dentro del mapa de Colombia. Entonces, ahí es el segundo reto, cómo una población que construye a partir de la memoria individual y se disputa la memoria individual en diferentes personas y personajes, y que además ha construido su isla ella misma, entra a pelearse por un derecho a una territorialidad colectiva. No estamos hablando de una isla como San Andrés ni como otras islas, digamos, que ya tienen una superficie y un territorio más amplio, sino de una isla muy pequeña, autoconstruida. Ellos mismos rellenaron la isla para poder asentarse ahí gradualmente en unas dinámicas de poblamiento que no sé si les alcanzaré a explicar porque yo me emociono y me pongo a hablar mucho, pero si quieres continuamos, Laura, porfa. Esto para mostrar la ubicación de la isla. El islote es la isla más pequeña y más poblada del archipiélago. Es la isla pues que es considerada dentro del lenguaje local como la capital del archipiélago. Está cercana a una isla llamada Tintipán, que es una isla de más o menos 70 hectáreas, entonces sobrepasa ampliamente el islote, y que está dividida internamente por lagunas interiores. Es una isla turística, allí hay lo que ellos llaman lotes, que fueron anteriormente cultivos de coco, ahorita los dividen y los limpian para venderlos como zonas turísticas, pues personas externas a los isleños. Algunos isleños conservan esos lotes que ellos mismos establecieron los linderos, dividiéndose, digamos, por linderos, pero sin ningún tipo de escrituras en la época. Y también en el islote, digamos que muchos defienden la pertenencia por escrituras que ellos mismos han hecho, pero ante el Estado, pues ellos no serían como los dueños y las personas que pertenecen a ese territorio, ya porque las islas también pues tienen una condición de terrenos baldíos. Y la isla de Múcura, que es también grande, tiene unas 30 hectáreas, allá hay un hotel que se llama Punta Faro, que es como un resort, y donde los isleños trabajan y van a hacer, digamos, varias funciones como camareros, cocineros, cocineras. Hay playas también donde las mujeres y los hombres trabajan en Múcura. Entonces, como pueden ver, el islote hace parte de un archipiélago, pero está más cercano a dos islas. Hay islas que ya han desaparecido, como la Isla Maravilla, y otras con las que no tienen casi relación actualmente, como la Isla Palma, por ejemplo, que ahí hay un hotel de Decameron. También se encuentran, y pasamos a la siguiente, Laura, porfa, dentro de un área marítima protegida, y ahí va el tercer reto de reconocimiento territorial, y es que ellos hacen parte del Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo. En este sentido, hacen parte de un área marítima protegida. Entonces, la pregunta que plantea ahí es, bueno, ¿cómo van a defender el territorio marítimo por su uso si Parques Nacionales Naturales de Colombia castiga el uso que ellos hacen del mar para la pesca? Entonces, es un reto porque a cada solicitud de territorialidad colectiva lo que surge es una respuesta de varias agencias, como la Agencia Nacional de Tierras, en las que ellos hacen campañas es para que la gente respete el mar, pero nunca hay un reconocimiento de la importancia del mar para las personas del islote, porque ellos conviven con el y con el mar. Sí, sigamos, por favor. Entonces, acá, digamos, un poco lo que para esta charla yo quisiera plantear, creo que no voy a alcanzar a hablar de todo lo que quería hablar, pero es
dejar abiertas un poco las preguntas de cuál es la dificultad de reclamar en este contexto un territorio colectivo. Desde el 2010 los isleños tuvieron el contacto con personas y abogados de Bogotá que voluntariamente quisieron ayudarles en un proceso y comenzaron a hablarles del proceso de la Ley 70. Ellos antes no tenían conocimiento de este proceso y los líderes de la Junta de Acción Comunal comenzaron a empaparse del tema de lo que es discusiones con personas de Barú sobre lo que es un territorio, por ejemplo, de discusiones conceptuales entre ellos, entre los abogados, entre líderes del Pacífico, y comenzaron a definir qué iban a hacer, qué iban a definir ellos como territorio. Entonces ahí comenzó un proceso muy interesante. En 2014 los isleños solicitaron el reconocimiento de territorio colectivo con la creación del Consejo Comunitario del Islote, el cual fue creado y pues reconocido. En ese proceso, digamos, yo también tuve la oportunidad de participar porque me pidieron que llenara partes de un cuestionario, que es el cuestionario para reclamar territorialidad colectiva, en el que pedían, y ahí voy a otro aspecto que planteó Laura, y es pedían que se especificara culturalmente cuáles eran sus tradiciones, hace cuánto estaban en esos territorios, cuál era su nivel, digamos, de historia y de ancestralidad sobre el territorio. Y ahí fue donde comenzaron a haber muchos problemas. Primero que todo, y podemos pasar a la siguiente, por favor, Laura, es porque en la información, digamos, ellos reclamaron, los abogados del islote reclamaron que la Agencia Nacional de Tierras informara cuáles son los requisitos con los que se deben, digamos, mostrar que este es un territorio ancestral. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.